Buenas tardes, queridos contertulios, mi nombre es Abel de la Costa y estamos en una nueva edición del Sillón Bíblico en este tercer domingo de Adviento, Gaudete. Gaudete es la primera palabra con la que empieza la liturgia de este día en el misal latino y quiere decir alegraos. La primera palabra del versículo de San Pablo, alegraos siempre en el Señor, los vuelvo a repetir, alegraos. Todo el tono de las lecturas de hoy apunta a esa alegría, y no solo de las lecturas, sino las oraciones, el prefacio, todo el conjunto está dominado por este sentimiento y esta invitación a una alegría profunda. Bien, ¿de dónde viene esto? Ya he comentado en algún momento que el Adviento nace hacia el siglo IV como una especie de pequeña cuaresma. Así como la cuaresma preparaba penitencialmente a la Semana Santa, el Adviento preparaba originalmente de manera penitencial a la Navidad. Con el tiempo, cuando el Adviento va adquiriendo su carácter más vinculado a la esperanza escatológica, como lo hemos visto en estos domingos, entonces el acento de la dimensión penitencial se va desplazando un poco, se va perdiendo. Cosa bastante lógica, porque existiendo ya un tiempo fuerte penitencial como la Cuaresma, esta repetición es un poco redundante. Entonces, ese acento penitencial se va perdiendo, no del todo, porque como vemos, el color propio del Adviento sigue siendo el mismo que el de la Cuaresma. También este domingo recuerda ese origen penitencial del tiempo litúrgico, porque al igual que la Cuaresma, tiene este domingo en que de alguna manera se para en la penitencia y se recuerda que todo marcha hacia el triunfo de Dios. Y entonces tenemos en el Adviento el domingo de Gaudete y en la Cuaresma el cuarto domingo, el Letare, que también quiere decir alégrate. Alégrate Jerusalén, es en ese caso la frase. Pero también es alegrarse. Entonces, tiene ese sentido original el Gaudete, parar la penitencia en función de pensar en que todo esto marcha hacia el triunfo divino, y no hacia el fracaso. Pero cuando la Cuaresma adquiere ese tono propio más escatológico, cuando el Adviento adquiere ese tono propio más escatológico y más ligado a la esperanza, también el Gaudete se profundiza, también esta alegría del Adviento se profundiza. Y vemos que las lecturas de hoy, del ciclo B, nos proponen un juego que realmente llena el espíritu, sobre todo esa primera lectura de Isaías. En el ciclo B ocurre algo muy curioso, miren, como saben, el Evangelio de San Marcos es muy parco comparado con Lucas o Mateo sobre los mismos temas, ¿no? Entonces, en el caso del Bautista se limita a presentarlo, lo hemos leído la semana pasada, y después, mucho más adelante, hablará de la muerte del Bautista, pero no nos sitúa en cómo habrá sido la predicación del Bautista, porque apenas se limita a presentarlo. Mientras que tanto Mateo como Lucas reflejan aspectos de la predicación del Bautista. Entonces, claro, eso es lo que toca el domingo de hoy, esa predicación, pero ¿qué pasa con Marcos? No la trae. Y entonces hoy pasamos a Juan. Pero resulta que en Juan, lo que recogemos del Bautista, tampoco Juan desarrolla la predicación del Bautista. Resulta que recogemos del Bautista la misma frase que hemos leído la semana pasada, viniendo de Marcos. Y es una curiosidad, porque la misma frase de Isaías, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, la misma frase es leída desde dos perspectivas distintas. La perspectiva de la semana pasada, que nos presentaba al Bautista como último eslabón de una expectativa, de una promesa que se iba concretando en el Antiguo Testamento.
Mientras que ahora, hoy, precisamente el tono cambia. Ya no es el último eslabón de la promesa, sino, podríamos decirlo así, el primer eslabón del cumplimiento. Es el mismo personaje, obviamente, pero contemplado desde dos lados distintos. Como no tenemos muchos textos sobre el Bautista, ¿quién se encarga de señalar ese aspecto tan propio de las lecturas? La primera lectura. ¿Ven? La semana pasada hemos leído el inicio del libro de la consolación. Consolad, consolad a mi pueblo. Se ha acabado el tiempo de la lejanía, y ya está cerca el Señor. Entonces allanad los caminos, que todos los valles se levanten. Esa preciosa lectura que prepara el camino del Señor. Bueno, hoy leemos el tercer Isaías, Isaías 61, una lectura bellísima. Es una lectura compuesta a partir del capítulo 61. No está el capítulo 61 entero, son los dos primeros versículos y los dos últimos. Pero hacen un verdadero diálogo sobre la entrada escatológica del Señor entre nosotros. O sea, el cumplimiento. Y es muy interesante que en medio de la esperanza nosotros nos situemos desde el punto de vista del cumplimiento. El tono de la esperanza cristiana es totalmente distinto que la esperanza humana. La esperanza humana, por definición, no puede celebrar aquello que no sabe cómo va a ocurrir. Yo espero que, no sé, el Congreso no apruebe tal ley. Yo espero que, no sé, la vacuna funcione. Esperamos cosas, todo el tiempo esperamos cosas, pero nuestra esperanza no puede presumir nunca de situarse desde el lado de la realización. Por la dinámica misma de la esperanza, no puede situarse del lado de la realización. En la esperanza humana siempre hay un punto de no cumplido y de incertidumbre. Mientras que, como lo insistirá luego San Pablo, por ejemplo, va a decir la esperanza cristiana, la esperanza no defrauda. ¿Pero por qué no puede defraudar? Porque en realidad nosotros celebramos lo ya ocurrido. ¿Ven? Ese es el tono del domingo de hoy. Es el momento en que se nos muestra en qué sentido aquel cúmulo de promesas que vienen desde Abraham, aquel cúmulo de promesas llegan a un punto de cumplimiento. Y con un texto bellísimo, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a anunciar la buena noticia. Ese texto lo conocemos mucho. ¿De qué lo conocemos? Bueno, San Lucas, nosotros hoy lo leemos en la liturgia, pero San Lucas lo incorpora en esa escena fundamental que es el regreso de Jesús a la sinagoga de Nazaret, cuando se levanta a leer el rollo de Isaías y lee precisamente este texto. ¿Ven? Solamente en San Lucas está este detalle. Pero es un texto que tiene que ver precisamente con el significado más profundo de la fe cristiana. Jesús no es el inicio de una nueva esperanza, sino la realización de aquel camino de esperanza en el que el hombre se mueve siempre inciertamente. Y puesto que es la realización, esa esperanza deja de ser un poco incierta, y pasa a tener un destino señalado, que es el triunfo de Dios entre nosotros. Gaudete, alegraos. Claro, este domingo nos tiene que hacer meditar muy en profundidad acerca de cómo nosotros vivimos y presentamos el contenido tan propio de la esperanza cristiana. Da a veces la sensación de que los cristianos seguimos anclados en el antes de Cristo, ¿no? Sí, sabemos que va a venir, pero bueno, y como toda esperanza podría fallar. No, la esperanza nuestra es gaudete, alegraos, porque el triunfo del Señor, anticipado en la Navidad,
revivido y reanticipado en cada Eucaristía, el triunfo del Señor es cierto. No es más o menos, es cierto. Y eso debería teñir, creo yo, todo el modo en que los cristianos nos movemos en el mundo. Mucho más en un momento en el que sentimos que nuestra ubicación en el mundo tambalea, ¿no? Porque sentimos que todo aquello que nos parecía tan sólida, esa cristiandad tan extendida por todo, por lo menos por todo Occidente, ¿no? Hace agua por todos lados, es decir, ya no podemos hablar de una cristiandad, hablamos abiertamente de una era postcristiana, ¿no? Bueno, en ese mismo momento es cuando el cristiano tiene que darse cuenta que nuestra esperanza no está puesta en si tenemos 5 o 10 templos, en si las leyes reflejan o no los valores cristianos, sino que nuestra esperanza está puesta en la irrupción de Dios de manera segura. Por eso es tan lindo ese texto de Isaías, ¿no? Léanlo por favor con mucha atención, porque no es un texto lineal, es un texto doble, es un diálogo. Es un diálogo entre el que anuncia, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha enviado a anunciar, y la respuesta, podríamos decir, del alma creyente, la respuesta del pueblo de Dios, la respuesta de aquel al que se dirige ese anuncio: desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios porque me ha vestido en traje de gala. Bueno, no hay mejor respuesta a ese texto que la que ha escogido la liturgia como salmo de hoy, ¿no? Que no es un salmo, como bien pueden verlo, es el Magnificat, el cántico de la Virgen, cuando ella declara hasta qué punto el Señor ha mirado la humillación de su esclava. Bueno, eso mismo, creo yo, debería ser el tono de nuestra presencia en el mundo, ¿no? Cuando más nos damos cuenta que no tenemos anclajes humanos en donde poner nuestra esperanza, más nos tenemos que dar cuenta que el triunfo del Señor es siempre cierto. No es un triunfo más o menos, no es una esperanza condicional, es una esperanza incondicional. Cuando el Señor vive, es vida, y cuando muere, a través de la cruz, es vida también. Así que el polo de atracción del Señor es siempre vida, de un lado y del otro. Por donde entremos al Señor, siempre nos vamos a encontrar la vida. Bueno, nos vemos el domingo que viene. Y alegraos. Os lo vuelvo a repetir, estad siempre alegres en el Señor. Muchas gracias. ¿Quieres ver crecer el sillón bíblico? Puedes ayudarme con 4 sencillas acciones. Compartirlo en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp. Reproducir el vídeo hasta el final, esto es muy importante. También dejar un comentario a pie del vídeo, yo leo todos los comentarios y todos son importantes. También suscribirte y darle a la campanita, para que nunca te pierdas ni un solo sillón bíblico.